Jóvenes estudiantes, muy buenos días. El día de hoy vamos a abordar el tema correspondiente al texto periodístico. Este tema consiste en lo siguiente. Muy bien, primeramente vamos a ver una definición. ¿Qué es el texto periodístico? ¿Ya? Este tipo de texto nosotros lo vamos a utilizar en publicaciones diarias, semanales o quincenales. ¿Ya? Esto se refiere a los periódicos o diarios, ¿no? Ahora, la finalidad de estos textos es que nos informan y nos orientan. Es por eso que nos dice que tienen una doble finalidad, los textos periodísticos. ¿Ya? Ahora, los mensajes periodísticos que se transmiten en estos son para informarnos de temas diversos y estos son caracterizados por la actualidad, ¿no? Su interés y su pretensión de objetividad, ¿ya? Y racionalidad. Ahora, un texto es objetivo en la medida de que nos informa, ¿no? La información tiene que ser objetiva de forma clara y precisa. Y también en la racionalidad cuando nos orienta, nos indica lo que debemos de hacer, ¿no? O qué medidas seguir o qué pautas, ¿no? Generalmente los textos informativos y orientativos se complementan, ¿ya? De cierta manera. Pero no nos vamos a olvidar de que la objetividad es una característica propia de los textos informativos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la portada donde podemos ver titulares, ¿no? Y algunos contenidos que nos ayudan a poder entender estos titulares, ¿no? Nos informan y nos orientan. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a ver cuáles son los elementos que componen un texto informativo, ¿no? Primeramente vamos a ver el emisor. El emisor en este caso, chicos, va a ser el periódico, ¿ya? El periódico, ¿no? El emisor es el periódico, ¿no? Es el periódico, ¿no? Actúa como un macroenunciador, ¿no? Macro ya saben que se refiere a una unidad completa, ¿no? Y refuerza el estatus del corresponsal o articulista. Articulista se refiere al que escribe los artículos, en este caso el periodista, ¿no? El emisor siempre va a ser el periódico. Ahora, todos los mensajes que transmite un periódico van dirigidos al receptor. ¿Y quién es el receptor? No es nada menos que el lector, ¿no? Según las áreas de interés, ¿no? Por ejemplo, en los periódicos siempre aparecen divisiones, ¿no? Como por ejemplo la línea de las noticias de la economía, del deporte, podrían ser de líneas sociales, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces el periódico es un macroenunciador porque engloba todo un conjunto de contenidos y el lector puede leer todas las áreas de interés que hay en un periódico o puede simplemente escoger una, ¿no? La que más le interese. Muy bien. Ahora, el texto periodístico tiene que cumplir con algunas propiedades, ¿no? Estas propiedades van a ayudar a mejorar la comprensión e interpretación de este tipo de texto. Veamos cuáles son. Primera propiedad. Emplea un lenguaje sencillo, ¿ya? Un lenguaje sencillo. Ahora, los textos periodísticos son de carácter divulgativo y esto quiere decir que van dirigidos a todo tipo de público, ¿no? Entonces, por eso el lenguaje tiene que ser sencillo, ¿no? Para que entienda todo el mundo o todo tipo de público, ¿ya? El lenguaje sencillo. Segunda propiedad. Tiene que ser conciso, o sea, tiene que ser preciso, ¿no? Tiene que evitar la verborrea y va directo a lo que quiere expresar, ¿no? No es necesario tener mucho preámbulo, ¿ya? Debemos de ser precisos, claros y directos.
Tercera propiedad, presenta una variedad de vocabulario para cautivar al lector, ¿no? Variedad de vocabulario, ¿no? No debemos caer en la monotonía, ¿no? Debemos de informar de diversas formas para que este texto sea atractivo hacia el lector. ¿Listo? Cuarta propiedad, se debe utilizar frases cortas, llamativas y pintorescas, ¿no? Frases cortas, llamativas y pintorescas, ¿no? Eso es lo que le gusta al público, ¿no? Por ejemplo, los titulares, ¿no? Tienen que ser cortos y llamativos. ¿Para qué? Para que despierten el interés del público, ¿no? O de los lectores. Vamos a continuar con la siguiente propiedad. La siguiente propiedad pretende la exactitud en las palabras y en los hechos. Ojo aquí, ¿no? Exactos. Si va a ser breve y conciso, igualmente debemos ser exactos en las palabras y en los hechos que vamos a escribir, ¿no? Si nosotros escribimos un texto periodístico informativo. Siguiente propiedad. Busca la variedad expresiva de acuerdo con la multiplicidad de hechos que se narran, ¿no? Variedad expresiva, ¿no? La expresión debe ser la correcta, ¿ya? Se debe dar de acuerdo a la multiplicidad, ¿no? Multiplicidad de hechos. Se debe de tener en cuenta la secuencia de los hechos, ¿no? Y buscar una variedad expresiva para que este texto se comprenda de una mejor manera. Siguiente. Vamos a hacer empleo de adjetivos, de apósitos, oposiciones y participios en los títulos, ¿no? Este tipo de recursos van a generar mayor interés y van a ser más atractivos para el lector, ¿ya? Muy bien, ahora vamos a ver la estructura, ¿no? Todo tipo de texto periodístico presenta una estructura variada. Dentro de estas estructuras, vamos a empezar por este tipo que es la estructura anticlimática, ¿ya? Anticlimática, ¿listo? Anticlimática, o también se le conoce como la estructura de la pirámide invertida, ¿no? La pirámide invertida, ¿ya? Este tipo de estructura es la más característica del tipo de textos periodísticos, ¿no? En especial de los géneros informativos, ¿ya? De las noticias, por ejemplo, ¿no? ¿En qué consiste esta estructura anticlimática o de pirámide invertida? En ordenar los módulos o secuencias por orden de relevancia, ¿ya? Ordenamos y todo va de acuerdo a la relevancia, o sea, la importancia que tienen los sucesos, ¿no? De esta forma, el desarrollo del texto se extiende desde el clímax o lead, que estas palabras, clímax o lead, es el módulo, ¿no? De mayor importancia, es el hecho más importante, ¿ya? Y estos se dirigen al anticlímax, que es el cuerpo constituido por antecedentes y consecuentes, ¿no? Vemos título, lead, ahí está, lead, entradilla, primer párrafo, contextos, antecedentes, detalles, ¿no? Tal como lo estamos explicando aquí. Muy bien, ahora vamos a ver la siguiente forma de estructura de relato. ¿Qué pasa en la estructura del relato? Los componentes o todo el contenido del texto se dispone en orden cronológico, o sea, de acuerdo al tiempo, ¿ya? Pueden aparecer pequeños relatos formando parte de cualquier texto periodístico, ¿no? Ojo, aquí la narrativa, recuerden la característica de los textos narrativos, como estructura de un texto completo, no suele encontrarse más que en la crónica, ¿ya? Solamente vamos a encontrar elementos narrativos en esta especie o en este tipo de texto periodístico llamado crónica, ¿ya? Pero ojo, el relato, como vamos a ver aquí, investigan cómo el polvo del desierto contamina las ciudades del norte, ¿no? Se empieza relatando, ¿no? Los sucesos, ¿ya? Y estos se van a disponer, como hemos dicho anteriormente, en forma cronológica de acuerdo al tiempo, ¿ya? Muy bien, ahora vamos a ver la estructura dialogada. En la anterior clase vimos el texto dialógico, entonces ya sabemos que es un diálogo, ¿no? Entonces vamos a decir que esta estructura del diálogo o intercambio
de ideas, pareceres o el intercambio lingüístico es propia de la entrevista, ¿no? Ahora ya sabemos que el diálogo se reparte en turnos, ¿no? Emisor, receptor, receptor, emisor, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplito de una entrevista, por ejemplo, el entrevistador entrevista y el entrevistado responde y se turnan para poder formar el diálogo, ¿no? Muy bien, ahora vamos a ver los tipos de textos periodísticos, ¿no? ¿Cuáles serán los tipos, ¿no? Los tipos. Hay dos tipos, ¿ya? Unos son los orientativos, en donde prevalecen los puntos de vista u opiniones, son subjetivos, por si acaso. ¿Por qué? Porque dan un punto de vista personal, ¿no? Y los siguientes son los informativos. En los informativos prevalecen los datos o los hechos subobjetivos, ¿no? Entonces recuerden, los orientativos, puntos de vista, una persona te orienta, te guía, ¿no? Como deben ser, de acuerdo a su punto de vista. Y en los informativos es donde se prevalecen los datos o los hechos de manera directa. Entonces aquí son objetivos y los orientativos son subjetivos. Muy bien, vamos a ver los tipos de textos periodísticos orientativos. Primeramente vamos a tener el editorial, ¿no? ¿Qué será el editorial? El editorial es la opinión de un periódico, ¿ya? Opinión de un periódico, ¿no? Ahora, es la opinión propia, vamos a decir así, de las noticias que se publican, ¿no? ¿Ya? Al leer la editorial, nosotros ya vamos a interpretar el sentido, el sentido al cual está orientado el lector, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿quién escribe el editorial en el periódico? Siempre lo escribe el director o el propietario del periódico, ¿no? ¿Ya? Sin embargo, en lo que escribe el director debe de estar eliminado el yo personal del autor, ¿ya? Entonces quiere decir que escribe a nombre del periódico, por eso decimos opinión del periódico, ¿ya? El que razona y opina en el editorial no es un periodista determinado, sino el periódico como un macro enunciador, ¿no? Entonces ya saben, no es un periodista, sino toda la posición que mantiene el periódico, ¿no? Ese es el editorial, ¿no? Opinión. Por eso aquí tenemos un ejemplito. Lo hacen, ¿no? Claro, aparece el nombre del director del periódico, pero él siempre lleva consigo lo que el periódico quiere mostrar, ¿no? El sentido al cual está orientado el periódico. Muy bien, vamos a seguir con los textos orientativos. Vamos a tener el artículo, ¿no? El artículo periodístico es aquel que se designa a varios subgéneros periodísticos, ¿ya? No tratan directamente sobre los hechos, sino que también se deducen ideas, consecuencias ideológicas, culturales, filosóficas de los acontecimientos actuales o actualizados por el enfoque, ¿ya? ¿Listo? Entonces en el artículo se comenta, ¿no? Se comenta, se da un punto de vista sobre ideas, consecuencias ideológicas, fenómenos culturales, posiciones filosóficas, ¿ya? Que ocurren sobre los acontecimientos, ¿listo? Bajo estas rúbricas se ubican el editorial, comentarios, crítica y ensayos, ¿no? Pero en el periódico siempre vamos a ver como, por ejemplo, un artículo de opinión, ¿ya? Un artículo de opinión, ¿no? Que, como hemos dicho anteriormente, comentan sobre alguno de estos temas que hemos resaltado en la diapositiva. Muy bien, vamos a continuar. También dentro de los textos periodísticos orientativos vamos a tener al comentario o columna, ¿no? ¿Ya? Es un artículo interpretativo, orientador, enjuiciador y valorativo, ¿ya? Con una finalidad idéntica al del editorial, ¿no? Entonces nos da a conocer el punto de vista del periódico, ¿no? ¿Ya? Ojo, no se van a olvidar, interpretativo, orientador, enjuiciador y valorativo, ¿no? Se diferencia en que es un artículo firmado y solo compromete al autor del trabajo, ¿no?
Entonces aquí ya aparece un autor el cual responde por el contenido que se pueda emitir en este comentario o columna, ¿no? Estos artículos o generalmente las columnas son de carácter político, de crítica, de humor, de costumbres y de hechos de la actualidad. ¿Listo? ¿No? Columna de opinión, ahí tenemos un ejemplo sobre lo que nos da a conocer un punto de vista de un periodista sobre un determinado tema, ¿no? Puede ser político, ¿no? Muy bien, ahora vamos a ver los textos periodísticos informativos. ¿Bien? El más clásico de todos los textos periodísticos informativos es la noticia, ¿no? Que es un género periodístico objetivo, ya no es subjetivo como los anteriores, ¿no? ¿Qué pasa en la noticia? Se nos presenta un acontecimiento reciente, ocasional y novedoso que no se repetirá, ¿ya? Ahora, las características de la noticia es su brevedad, claridad y concisión. ¿Listo? Ahora, el autor de la noticia es el redactor, ¿no? Que siempre va a acompañar el lugar de la redacción, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplito de noticias, ¿no? Noticias, por ejemplo, 202.000, ¿no? 202.000 fallecidos a causa del coronavirus en el mundo, ¿no? Ya va a llegar al cuarto de millón, ¿no? Breve, ¿no? Una información breve, una noticia. Vamos a continuar con el siguiente tipo de texto informativo que vamos a ver cómo es la estructura de una noticia, ¿no? La estructura de una noticia tiene tres partes: titular, lead y cuerpo, ¿ya? En el titular se sintetiza la información, ¿no? Se nos presenta la información en forma sintética o resumida. ¿Listo? Ahora el lead, que es el párrafo que sigue al titular, va a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué pasó? ¿Quién interviene? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde? ¿Y por qué? ¿No? Son preguntas que responden al titular, ¿ya? Y el cuerpo contiene el resto de la noticia en orden descendente, ¿no? Recordemos lo que pasó en la pirámide invertida, ¿no? Como por ejemplo acá, un titular: COVID-19, la posible vacuna creada en el Perú sería probada en humanos en octubre, ¿no? Titular. Lead: la vacuna candidata de Farvet y la UPSH iniciará pruebas en ratones, ¿no? Entonces estoy preguntando qué, ¿no? Los científicos, por ejemplo. ¿Qué, no? Vacuna, ¿quién? Los científicos, ¿cuándo? Ya también podemos deducir de acuerdo al titular, ¿no? Y el resto de la noticia se puede sintetizar en una imagen, ¿no? Entonces ahí tenemos la estructura. Ahora vamos a ver el segundo tipo de texto periodístico informativo, el reportaje, ¿no? El reportaje es un relato periodístico de carácter informativo y documental, chicos, ¿ya? Documental, ¿no? O sea, quiere decir que es mucho más amplio que una noticia, ¿no? Ahora, toda esta información va referida a un personaje, a un suceso, a un descubrimiento o a cualquier tema de interés, ¿ya? En este tipo de texto se desarrolla la noticia a profundidad y amplitud, ¿no? Por eso hemos dicho que es más extensa que la noticia, ¿no? Se menciona directamente el nombre del reportero o reporteros y el lugar desde donde se ha redactado, ¿no? Desde donde se hace el reportaje, ¿no? Reportaje, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el reportaje sobre un suceso, ¿no? Un suceso, ¿no? Muy bien, ahora vamos a ver cuál es la estructura, ¿no? de un reportaje. Título, el lead, es parecido ya a la noticia, ¿no? Y el cuerpo. Pero en el título nos va a presentar características literarias. Y el título tiene que ser llamativo, ¿no? Tiene que utilizar un lenguaje más novedoso, ¿no? Las preguntas, igual que en la noticia, que quién, cuándo, dónde y por qué. Y el cuerpo contiene el resultado de la investigación documental respecto al tema periodístico desarrollado a profundidad y amplitud, ¿no?
es más amplio, ¿ya? ¿No? Se puede hacer un reportaje, por ejemplo, sobre el consumo de alcohol en los escolares, ¿no? ¿Ya? Muy bien, siguiente, vamos a ver los tipos de reportajes, ¿no? Hay tres tipos de reportajes, ¿ya? De acontecimientos, de acción y de entrevista, ¿no? En el primero, de acontecimientos, se ofrece una visión estática de la realidad, como cosa acabada, ¿no? Va a predominar la descripción. Generalmente vamos a hacer, digamos, un reportaje sobre un pueblo, ¿no? Un pueblo podría ser, por ejemplo, sobre la ciudad de Juli, ¿no? Es algo no tan dinámico, ¿no? ¿Listo? Ahora de acción es cuando se nos da un dinamismo sobre la realidad, ¿no? Entonces aquí lo que va a relatar es la evolución y el proceso de los cambios temporales, ¿ya? ¿Listo? También se utiliza la narración, ¿no? Como por ejemplo, aquí se podría hablar de un personaje, ¿no? Que migra de un lugar a otro. Y de entrevista es un reportaje donde se alternan las palabras textuales, ¿no? Se intercambia información, se interroga, también se utiliza descripciones y narraciones, ¿no? ¿Ya? Se emplea para resaltar la personalidad, las ideas de un personaje sobresaliente y como hemos dicho anteriormente, la forma típica es el diálogo, ¿no? Se caracteriza por los diálogos, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un reportaje, ¿no? Un artista local, ¿no? Entonces nosotros combinamos elementos para conocer, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Cuál es la importancia que realiza? La forma de su personalidad, las ideas, ¿no? Y todo eso nosotros lo conocemos en este tipo de reportaje de entrevista a través del diálogo. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente tipo de textos periodísticos informativos y vamos a tener a la crónica, ¿ya? La crónica se define como la información interpretativa y valorativa de los hechos noticiosos, actuales o actualizados, donde se narra algo al propio tiempo que se juzga lo relatado, ¿no? Entonces, aquí, aparte de interpretar, vamos a valorar, ¿no? Lo que nosotros vamos a valorar, la información que estamos dando a conocer, ¿ya? En la crónica también se va a conjugar lo objetivo y lo subjetivo. Por eso se dice que es un género de frontera, ¿no? Porque el periodista asume el protagonismo en el acopio de la información, ¿no? Cómo él junta la información, cómo él también pone su punto de vista personal para que este trabajo se lleve de la mejor manera, ¿no? ¿Listo? Ahora vamos a ver la entrevista. ¿Listo? La entrevista. Es que es el último tipo de textos periodísticos informativos, ¿no? La entrevista no es nada más ni nada menos que el diálogo dinámico, ágil y fluido, ¿no? Que se realiza entre dos o más personas, ¿no? Ahora, la entrevista se caracteriza porque los temas que abordan, los temas son novedosos, actuales y de interés general, ¿no? Eso es lo característico de la entrevista, ¿no? Los temas tienen que responder a intereses, ¿no? Del público. ¿Listo? Ahora vamos a decir que la entrevista es un mecanismo de investigación. ¿Por qué? Porque se trata de buscar una información veraz, ¿ya? A través de informaciones y opiniones que proporcionan los entrevistados, ¿no? Siempre la entrevista se busca la verdad, ¿no? La verdad de los hechos, la verdad de los sucesos. ¿Listo? Muy bien, los elementos que intervienen o los que hacen posible la entrevista son, número uno, el entrevistado. El entrevistado siempre es una persona pública, ¿no? A la cual le interesan las opiniones que vierte a la comunidad, ¿no? Es una persona que tiene alguna idea o experiencia importante que transmitir, ¿ya? ¿Listo? Y el entrevistador es quien dirige la entrevista, ¿no?
Debe dominar el diálogo, debe conocer el tema, presenta al entrevistado, el tema principal y le hace las preguntas adecuadas para que las respuestas que dé el entrevistado satisfagan de forma plena al público. Listo. Ahora vamos a ver la estructura de la entrevista, ¿no? La estructura de la entrevista presenta como primera parte la introducción, ¿no? ¿Qué se hace en la introducción? El periodista o el entrevistador tiene que presentar al entrevistado, ¿ya? Presenta al entrevistado, ¿no? Describe el ambiente en que empezó la conversación y narra los antecedentes del encuentro, ¿no? O sea, nos dice sobre qué tema se va a hablar. Después, en el cuerpo, se formulan las preguntas y respuestas, ¿ya? En entrevistas extensas, el periodista va informando sobre las reacciones del entrevistado, los gestos, el grado de mayor o menor cordialidad en la conversación, ¿no? Entonces, un diálogo, ¿no? Un diálogo abierto entre preguntas y respuestas y que siempre van dirigidas al interés del público, ¿no? Y por último, vamos a tener el cierre, donde el entrevistador o periodista busca sintetizar lo dicho o recoger algún aspecto de especial relevancia, ¿no? Siempre trata de obtener lo importante de la entrevista, ¿no? Vamos a dar a conocer lo principal de la información que nos brinda el entrevistado. Muy bien, nos vemos.